Vivo está, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, fuera de sanar unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy día la palabra de Dios nos trae mucha esperanza, también optimismo para vivir la fe, porque así estamos nosotros acostumbrados en la vida, en el mundo en que vivimos, de tener muchas competencias, muchas habilidades, muchas capacidades para competir con el resto de las personas en las distintas áreas que el mundo nos encaja, ¿no es cierto?, nos ofrece. Pero parece que en la vida de fe, en la vida religiosa, es al contrario, curiosamente, ¿no? Cuanto más débil se siente uno o se experimenta incapacitado, entonces parece que está más adecuada la circunstancia para servir a Dios, para vivir la fe. Eso no significa que uno sea flojo o que no trate de mejorar en los distintos aspectos que uno puede servir a Dios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una guitarrista. Ella puede tocar cada vez mejor la guitarra y decir: con este perfeccionamiento, con esta capacitación, yo quiero servir y alabar mejor al Señor. Y está bien. Pero a veces uno dice: bueno, usted, por ejemplo, ¿podría pasar aquí adelante a leer la lectura? Es que no sé, es que no tengo lente, no tengo anteojos, es que no me siento capaz, me cuesta mucho enfrentar al público. Pero a lo mejor si Dios lo está llamando es porque le va a dar una nueva capacidad, un talento, una gracia especial para cumplir esta tarea. ¿Ya? Entonces, por eso San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que es la lectura que escuchamos hoy, la segunda lectura: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante, ¿no es cierto? No es cuando yo me siento capaz que soy fuerte. No tengo que esperar a tener grandes títulos, grandes capacitaciones para servir a Dios. Simplemente el Señor quiere que yo le muestre mi buena voluntad, mi disposición. Y Él nos va capacitando, Él nos va ayudando. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a San Pablo le pasó muchas veces, y a todo misionero, porque es la tarea de los evangelizadores, llevar la palabra a tiempo y a destiempo, a quien lo quiere oír y a quien no lo quiere oír también. Pero muchas veces la palabra de Dios es rechazada. Y San Pablo dice que lo insultaban, lo maltrataban, lo rechazaban, y entonces él se hacía más fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Inclusive San Pablo tenía una espina en la carne que él llamaba un ángel de Satanás. No sabemos qué espina de la carne puede ser. Lo que sí sabemos
es que todos tenemos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es una tendencia al mal. Todos tenemos en el fondo una falla de fábrica que nos hace tender hacia el pecado, hacia ofender a Dios. ¿Por qué? Porque venimos al mundo con pecado original. Perdón que lo diga así en forma tan simple, pero es así. Venimos con falla de fábrica. Tenemos un pecado original. No somos nosotros los culpables de ese pecado original, sino Adán y Eva. Por eso que tan importante es bautizar a los niños, porque cuando uno llega a este mundo tiene esa mancha que es una atadura con Satanás también. Por eso en el bautismo que vamos a hacer enseguida, ustedes van a escuchar que el sacerdote realiza un exorcismo, parte de la liturgia, porque mientras uno no se bautiza, uno tiene el pecado original contraído como herencia de Adán y Eva, y además la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es una consecuencia del pecado, es decir, una tendencia al mal. Me explico. Por ejemplo, una persona que se acostumbra a tomar remedios para dormir y después dice, ahora quiero dejar esto, pero le cuesta, ¿no es cierto? Porque queda una tendencia a seguir usando esa droga. Y así con todo tipo de cosas. Una persona que está acostumbrada a beber alcohol, pero más de la cuenta. Entonces dice, ahora voy a dejar esto. Se confiesa, toma un propósito y deja el alcohol. Pero le cuesta, porque cada vez que ve a otros parientes o amigos tomando, va a sentir una gana tremenda, ¿no? O el cuerpo de repente le va a llamar, tómate una copita nomás, una sola. Esa es la concupiscencia, es la tendencia al mal que todos tenemos. O una persona acostumbrada a mentir o hablar de los demás, etcétera, y dice, yo nunca más voy a seguir así, ya me aburrí de ser tan mala persona que estoy hablando mal del prójimo. Y hace el propósito, pero le va a costar dejar ese vicio, porque tenemos esa consecuencia, ¿no? Y eso pasa con todos los pecados capitales, que son soberbia, avaricia, envidia, lujuria, pereza, ira y gula. Por ejemplo, soy desordenado. De ahora en adelante voy a tener mi pieza ordenada, todo, voy a colocar las cosas en el mismo lugar para que no se me olvide. Pero nos cuesta seguir con ese propósito. Nos dura 1-2 días, ¿no es cierto? Eso es la concupiscencia, la tendencia al mal, al desorden. ¿Ya? Bueno, ¿quiere decir esto qué cosa? Que San Pablo se lamentaba por eso. Tengo una espina clavada en la carne y esto me impide ser santo, me impide agradar a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, mira, Pablo, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si yo estoy tratando de mejorar de vida, de dejar los vicios, dejar el pecado, pero me cuesta, el Señor igual te está diciendo, yo te quiero así. ¿Ya? Quiero que te sigas esforzando, que sigas luchando para tener buenos hábitos, para tener virtudes y dejar los vicios. Pero si tienes caídas, no te desanimes, levántate, ten confianza, porque mi gracia actúa en la debilidad. Si yo me presento al Señor con humildad y le digo, Jesús, mírame como soy. Me hice el propósito de no decir garabatos, por ejemplo, delante de mis hijos, y lo sigo haciendo. Me hice el propósito de no gritar tanto en la casa, de no querer tener siempre la última palabra, y sigo cayendo, porque así es nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos fallas, siempre estamos pecando. El Señor nos dice, no te preocupes, hijo o hija, mi gracia te basta. Tú sigue luchando, sigue esforzándote, pero acuérdate que mi gracia triunfa en la debilidad. Entonces, si yo me reconozco pequeño, miserable, incapaz, imposibilitado de vivir la virtud y la santidad, le ofrezco mi pequeñez al Señor.
Y digo con San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y poco a poco la gracia de Dios comienza a rendir frutos. Eso es lo primero. A Jesús también le pasó, vemos en el Evangelio, claro, él no tenía pecados, pero tenía debilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, era una persona tan sencilla, Jesús, que lo miraban en menos. Y cuando él viene a Nazaret, no pudo hacer milagros, no pudo mostrar su poder, porque no creían en él. Decían, ¿quién es este? Si es solo el hijo de José, el hijo del carpintero. Este es más pobre que nosotros, más encima. Siempre estuvo ahí calladito, 30 años vivió con su mamá María y José, y ahora dice que es el gran maestro de Israel, que hace milagros, que viene con una nueva sabiduría. No le creemos. Entonces Jesús se admiró de la falta de fe de sus coterráneos, porque lo veían como un hombre débil. Y no es débil Jesús, Jesús es Dios. Ahora, si Jesús sufrió esta situación de que lo miraban en menos, que lo despreciaban, ¿cuánto más nosotros, que verdaderamente somos pequeños y miserables, pero que si queremos servir a Dios, seremos instrumentos muy poderosos en las manos del Señor? Porque como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque así la gracia de Dios actúa en mí y todo sea para la gloria de Dios y no para mi vanagloria. Así sea. Amén.